¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a un programa más de entrevistas, esta que es la temporada número 9. Saludamos, como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Recordarles que estamos en Facebook para que nos sigan en @Omar Entrevistas. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, youtube.com/C/Entrevistas Omar. Y también estamos en Spotify, donde pueden ver y escuchar las más de 100 entrevistas que llevamos al momento en estas 9 temporadas. Escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, preguntas, recomendaciones. Recuerden que además de tener una plática con nuestros entrevistados, nos gusta tenerla con ustedes, así es que anímense. Y recordarles por último que este es un programa primero que nada para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, hoy tenemos un gran programa, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de música, de jazz, de contrabajistas, de maestros, de estilos, de infancia, de estudios, de aprendizajes, de compañeros, de influencias, de promoción de radio y de muchas cosas más. Y quiero darle la más cordial bienvenida al maestro Roberto Aimes. Maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mil gracias por la invitación, Omar. Es un gran gusto estar aquí. No, un gran gusto para nosotros y un honor platicar contigo. De verdad que lo agradecemos mucho. Ahorita vamos a platicar. Primero que nada, felicidades por esos 50 años en el jazz, que sé que por ahí hubo ya un evento, pero va a haber otros y ahorita en un momentito vamos a recordarle a la gente dónde van a ser y cuándo estos eventos de celebración. Muchas felicidades por eso, pero yo quería empezar, aquí nos gusta dar contexto de los temas que tratamos. Y yo quería pedirte de favorzote eso, justo porque preparando el programa, pues me di cuenta de lo poco, de la poca atención que le damos a los tonos graves en la música. Yo pensaba que son sonidos que tal vez a veces no escuchamos, pero sí sentimos. Y eso me pareció bien interesante y qué mejor que tú que nos cuentes. Yo tenía por aquí esta imagen que según yo es un poco pues el origen de todo esto, pero ya nos dirás tú. Adelante con este tema y ahorita vamos a conversar de algunos otros. Claro, pues sí. Mira, antes que nada, un chiste, a lo mejor es un mal chiste, pero dice que un bajista no se hace notorio hasta que toca mal. Todo el mundo se da cuenta cuando toca mal. Como está tocando bien, nadie se da cuenta porque los sonidos graves no solo son los del bajo, son el fundamento de la textura de toda la armazón armónica de cualquier obra. Ujú. En relación al bajo continuo, es un poquito diferente tratarlo como instrumento, porque el bajo continuo es un Exacto, concepto que se utilizó en la música exacto. barroca Barroca, ¿no? Ajá. para, vamos, transportar una obra con un fundamento también, un fundamento de una nota grave, pero normalmente lo daban los teclados primitivos, los chémbalos, y algunos otros instrumentos que se empezaron a unir. Hay que pensar que el desarrollo de los instrumentos de cuerda no ha sido igual con todos los instrumentos. Ujú. Violín ha tenido un mayor desarrollo, mucho más desarrollo, Claro. pero los primeros instrumentos de cuerda se llamaban violas, Ujú. no eran llamados, la palabra violín quiere decir más pequeño que una viola, sencillamente. Y el otro se llamaba violón, que es más grande que una viola, que es el antecesor o uno de los varios antecesores de mi instrumento favorito, que es el contrabajo. El Y en contrabajo. medio está el violonchelo, que quiere decir más pequeño que un violón. Entonces, es curiosísimo, han variado muchísimo, han cambiado mucho las afinaciones, el número de cuerdas, pero el violín y la viola orquestal y el violonchelo han mantenido una imagen, una figura, una forma durante muchos siglos. En cambio, el contrabajo ha variado muchísimo y también eso le ha permitido estar presente en muchas otras músicas o géneros musicales.
En el siglo XX podemos ver que el contrabajo juega un rol muy importante, obviamente, en el jazz, aparte de la parte Ujú, académica, sinfónica, pero también en el rock and roll, en el rock and roll claro. primitivo, en mucha música popular, y está regresando como moda. También vemos a muchos cantantes que se presentan por ahí, los famosos unplug, ¿verdad? Claro. Bueno, sí están conectados, pero no tan electrónicos. Y vemos a contrabajistas que están incluidos. Entonces, pero tienes toda la razón en tu aseveración de que inclusive el oído humano, en términos generales, no percibe tanto la definición de las notas muy, muy graves, pero sí la esencia, el contenido, la sensibilidad de que hay algo que está apoyando todo un contexto musical. Y esas son las notas graves del bajo. Sí, exacto, exacto. Yo lo veo, a veces lo he pensado, bueno, me gusta pensar la música como una construcción arquitectónica. Y obviamente, pues la parte del bajo, la parte, los tonos graves, pues los veo como los cimientos, ¿no? Como la base, justamente. Creo que de ahí viene incluso el bass guitar, me imagino que de ahí vendrá. Obviamente viene ahí ese concepto de ser la base, el fundamento del sonido. Y también muchos lo han definido como el pulmón de una orquesta, lo que permite que respire todo lo demás. Mira. Yo leía por ahí que justo el bajo, y mira, ahorita vamos a pasar un poquito de ese tema, pero que era el vínculo entre el ritmo y las armonías, y que sin el bajo, pues además cada instrumento se podría ir por donde quiere, ¿no? Y que es un poquito el que le da orden a todo esto, ¿no? Es cierto, en cierta forma es muy cierto. Lo que quiero volver a recalcar es que no es solamente el contrabajo o el bajo eléctrico. En la gama de tesituras de instrumentos musicales hay inclusive muchos instrumentos. El propio piano llega a veces a tesituras, obviamente llega. La música se maneja por índices, entonces el índice uno se maneja en el pianoforte o en el piano, como así como instrumento, aunque sea una palabra que combina dos elementos musicales, tocar fuerte y suavecito. Mm, Los órganos, qué tipo de catedral o de sinfónicos, tienen mucho más notas graves, pero hay instrumentos del aliento como el contrafagot, mm, como el contra clarinete también, el clarinete contrabajo, que llegan a tesituras más graves que el propio contrabajo, por ejemplo. Entonces, eh, cuando uno observa la orquesta sinfónica, y volviéndolo a tu nueva premisa, no definimos a veces eh, qué instrumentos son los que están tocando las notas graves, porque el oído humano en muchos casos no percibe la afinación, sino la textura. mm. Y por eso es que a los que sí lo percibimos, a los que sí definimos, nos volvemos bajistas, porque es un privilegio, Claro, llamamos así un privilegio especial, poder definir esas notas y afinarlas y ser aportador a la armonía y a la melodía, y exacto. como una parte rítmica, porque el bajo en la Además, música popular y en el jazz es un instrumento tan rítmico como la batería o las percusiones. cierto. Me pareció de verdad bien interesante eso, que aunque a veces no lo percibimos, pero es la base. Y bueno, quería brincar este tema de, igual preparando el programa, veía que de los antecesores en el jazz, pues es la tuba, ¿no? Poquito de ahí viene, pues este sonido bajo que usaban en aquel entonces justo para tener esa base, ¿no? Fíjate que en realidad hay que pensar que mucho del jazz se comenzó, sobre todo si lo pensamos en Nueva Orleans como cuna de Ujú, nacimiento del jazz, aunque en mis investigaciones, yo como investigador musical, he definido que tiene varias cunas el jazz, no solamente Nueva Orleans. Pero, mm, en fin, volviendo a Nueva Orleans, mucho de la música primitiva que se tocaba en ese jazz prácticamente hace siglo y varias décadas, ujú. se hacía en forma de estar marchando.
Ah, Entonces claro, hubiera sido, si no imposible, casi imposible que hiciera con un contrabajo, pues cierto, mucho más fácil, factible hacerlo como una tuba. La que aparece en la fotografía es una tuba pequeña y tubas pequeña, ¿verdad? grandes. Y John Philip Sousa, que fue un gran compositor norteamericano de música de marcha, conocido sobre todo con eso, como eso, él diseñó con su tubista en la orquesta el sousofón, por eso lleva el nombre Mm, de su apellido, que ok, se enrolla en la cabeza y se sostiene sobre los hombros, y es mucho más fácil en las marchas. Entonces, ese tipo de instrumentos son los que se utilizaban en el jazz inicial antes de que empezaran a haber grabaciones, sobre todo, ¿no? Porque se decían, insisto, y todavía lo podemos ver ahora en los funerales, todavía en Nueva Orleans, que salen claro. las marchas adelante del féretro con los músicos y están tocando y no hay instrumentos como el contrabajo, excepto que ahora le pongan un carrito, una ruedita, no sé. Normalmente es una tuba, sobre todo porque tiene un volumen mucho más fuerte que un instrumento de cuerda, como es el contrabajo. Exacto. Y luego llega el contrabajo justamente. Claro. Entiendo que llega cuando pues empiezan a microfonear, justo por esto que dices, ¿no? Porque el sonido no es tan fuerte, pero es ahí cuando llega. Ajá. Y bueno, está este tema del walking bass, ¿no? Que es pues la base de cómo se toca el bajo, ¿no? Pero fíjate que el contrabajo al inicio del jazz no se microfoneaba, o sea, Ah, ¿no? sí, yo cuando me inicié en el jazz, claro, ya me inicié con cierta tecnología, los primeros Ujú, transductores, así se denominan, los que captan la vibración del puente, que es donde se produce el sonido en los instrumentos de cuerda, en el puente. La caja es el amplificador, pero ujú. el puente es el que provoca la vibración y saca el sonido. Entonces, en realidad, yo llegué a tocar en orquesta y sin ninguna amplificación. Ok, Si acaso un micrófono al frente para todos, entonces para todos. tenías que escucharte. Y todos los músicos Mill Hinton, por ejemplo, que está en la foto, uno de los pioneros en contrabajo que empezó tocando con Louis Armstrong y murió a los 90 y tantos años de edad, estuvo en muchas épocas del jazz, diferentes conceptos y todo. Él empezó, yo me imagino que hasta los años 40 o 50 con las big bands y todo eso, ya se ponían unos micrófonos, pero era no solamente para el contrabajo. Donde se empezaron a utilizar fueron especialmente en algunos festivales ya de jazz y en las grabaciones, obviamente, ¿no? Se empezó a utilizar los micrófonos. Sí. Y ya posteriormente, a partir de los años 70, que es cuando yo me inicio como músico en el 74, ya empezó a existir estos transductores, de la palabra correcta, para sacar el sonido, que ahora se han especializado en muchas ramas, hay micrófonos de contacto, hay una gran Ujú. gama en esto actualmente, pero ha sido un desarrollo, digamos, de los últimos 50 y tantos años para que el contrabajo tenga un sonido de front line, o sea, de línea Ujú. frontal, para que cualquier persona que esté disfrutando lo pueda escuchar. Mira, qué interesante. Explícanos un poquito lo que es el walking bass, para que tengamos justo el contexto de todo este previo. Mira, el mismo nombre lo dice, es caminar con Ujú, la música. Si analizamos un poquito el jazz muy primitivo de hace 100 años o más, escuchamos ya sea un contrabajo o una tuba o un saxofón bajo, que a veces hacía el papel de los dos. El sonido se hacía en lo que se conoce como half step, o sea, tocar notas cada dos tiempos, o sea, en la parte fuerte de cada tiempo, o sea, pum, 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 por ejemplo, ese tipo de sonido que lo tenemos mucho en la música de Nueva Orleans, la Dixieland y mucho del jazz primitivo. Cuando comienza lo que se ha denominado en la historia como swing, el swing es un jazz que permite a la gente, y es cuando se vuelve el jazz mucho más popular entre todos, porque es muy bailable, es muy ujú, accesible para bailar. Y siempre hay que pensar que la música trae eso al movimiento corporal. El bajo comienza
a marcar en 4 tiempos, digamos en un compás de 4 tiempos, ¿no? Que es lo más normal. En el jazz tradicional puede ser 3 o 4, que son los más normales, y toca los 4 tiempos, pero apoya el segundo y el cuarto con más energía, que son, vamos a llamarlo así, académicamente los tiempos débiles, pero en el jazz se convierten en los tiempos fuertes. Y eso es lo que da el concepto de ese swing, que las partes débiles de un compás se convierten en fuertes, y el bajo va caminando, porque ya no permanece en una sola nota, o sea, la tónica y la quinta, que son las dos notas que normalmente se utilizaban en la música del jazz primitivo, sino recorre de una manera uh, escalística, para que se entienda esto, Ujú. de un lado a otro recorre las armonías que se están tocando. Y por eso se le llama walking, porque va caminando alrededor de los esquemas armónicos. Ujú. Eso es, para poderlo entender, tiene un poquito más de fondo, pero para entenderlo claramente. Oye, y bueno, está lo que se le conoce como la sección rítmica, ¿no? Mm, Que el bajo es parte de ella. desde luego. Desde luego, la batería y el bajo son el pivote rítmico. El bajo va bailando, por decirlo, alrededor de la armonía, y en este caso un piano o una guitarra son los que combinan los acordes, en donde la batería va dando punteos diferentes a un ritmo que es un ritmo preciso, pero que va brincando, va haciendo, por eso se llama el jazz música sincopada, va creando síncopas, momentos sorpresivos en la música. Sobre todo hay que pensar que el jazz no es nada más en el jazz, pero la esencia o la médula es la improvisación. Ujú. Y la improvisación, para entenderla claramente, es composición al instante. Exacto. Un músico está componiendo al instante sobre una melodía ya existente, con un esquema armónico ya existente, y aunque sea una cuestión musical ya más avanzada, también es el mismo concepto, o sea, se va a crear composiciones instantáneas. Es como en la antigüedad se llamaba tema y variaciones, vamos a Mm. llamarlo así, pero las variaciones se escribían, aquí es un tema, se toca el tema y las variaciones son las improvisaciones. Entonces todos los músicos están bailando alrededor de esa improvisación, aunque sea solo uno el que está mostrando la cara, un trompetista, un saxofonista, o el pianista, pero todos los que están alrededor están llevando esa conversación para crear el idioma, cualquiera que sea, dentro del jazz. Exacto. Pues mira, muchísimas gracias por esa introducción. Y bueno, esto nos sirve. Justo estábamos diciendo al inicio del programa que estás cumpliendo 50 años como músico, pero yo quería echar el reloj para atrás un poquito, que nos platicaras un poquito de tu infancia. Aquí vemos a tus papás. Sí, Platícanos un poquito cómo fue. Entiendo que tu papá tocaba el piano, ¿no? Y por ahí un poquito, yo creo que viene pues el interés musical, me imagino. desde luego, mira, bueno, qué bonita foto, los recuerdos. Eh, en realidad cumplo 50 años el 1 de abril. De abril, ¿verdad? Lo he estado festejando un poquito anticipadamente, porque es muy difícil, sobre todo, eso es un paréntesis, va a ser un año muy difícil para las Ujú. manifestaciones culturales, porque estábamos en un periodo de votaciones político y luego vienen Juegos Olímpicos Ah, claro. y todo se olvida excepto eso. Entonces quise adelantar desde finales del año pasado un poquito a ver qué se podía hacer, y no ha habido mucha respuesta, por desgracia, todavía, pero ya hay algo. Y sí, efectivamente, mi familia, yo creo que como la mayoría de las familias de la época que yo vengo, mediados del siglo XX, o sea, los boomers famosos, yo pertenezco a eso, había mucha musicalidad entre las personas, cosa que se ha perdido. Me refiero a musicalidad porque en las reuniones familiares varios cantaban y cantaban en voces, muchos tocaban instrumentos, y si bien no profesionalmente tocaban la guitarra, el piano, pero cantaban y se hacía música. Y en esas reuniones familiares siempre había esa conexión con la música. La música popular, de hecho, era muy buena, Ujú. cosa que hoy día la música popular es bastante mala, la mayoría, por desgracia. Y entonces yo tuve esa buena ventaja de parte de mis padres. Mi madre también era
muy musical en ese sentido. Ah, sí, mira, Mi padre llegó a tocar el piano bien, había estudiado algo, sobre todo porque mi abuelita paterna tocó y llegó a tocar muy bien el piano. Ella fue egresada del Royal School of Music de Londres, por ejemplo, como pianista. Y esa herencia anexada a la buena música, el buen ambiente familiar, a que era un país y bueno, yo vivía en la Ciudad de México, una ciudad muy diferente a como es hoy día, y que había mucha más tranquilidad y mucha más libertad, y como niños andabas en la calle y no ujú, pasaba nada. Me permitía tener mucho contacto con gente, por decirte, Chalo Cervera, que fue un gran pianista popular, que tocaba y acompañó a muchos grandes cantantes de la época de oro de la música también, no solo del cine, la música mexicana. Era vecino, vivía en la colonia Condesa, mira, era vecino. Chico Farrell, que después se convirtió muchos años después en mi tutor en mira. posgrado en Nueva York, era vecino también. Rodolfo Halter, que tenía cara muy chistoso, medio ojo medio chueco, era vecino. O sea, había muchos músicos. Yo hice amistad con Abraham Laboriel, era Ah, ¿en serio? con Freddy Marichal, Wow, jugaba fútbol con uno de mis hermanos, mayor, 4 años mayor, que es la edad de Freddy. Como que había mucha cercanía. Y algunos lugares de jazz, del jazz, porque hay que pensar que en los años 40, 50 y 60 hubo muchísimos lugares de jazz en la Ciudad de México, ujú, estaban cerca de donde yo vivía. Entonces de repente iba y escuchaba los ensayos y me daba cuenta qué pasaba con la música. Toda esa cercanía, independientemente o añadida a la parte familiar, a la parte de mis padres, pues me permitieron tener más cercanía con las manifestaciones musicales y artísticas específicamente. claro. Oye, y entiendo que por ahí, de niño, hay un encuentro importante en tu vida, ni más ni menos que con Louis Armstrong, ¿no? En el Auditorio Nacional, platícanos. Sí, a finales de los años 50, bueno, puedo insistir, siempre hubo mucha actividad, ya festivales nacionales e internacionales, mezclados los dos en el Auditorio Nacional, en Bellas Artes. eh, y una de esas ocasiones vino Louis Armstrong y éramos muchos hijos, hermanos, pues mi padre no podía llevar quizás a todos, pero esa vez me llevó a mí junto con algunos de Mira, mis hermanos a la presentación de Louis Armstrong. Yo debo haber tenido, pues no sé, 6 7 años, a finales de los 50. Y recuerdo la emoción que me causó el escucharlo, el ver a ese señor. Y perdón por utilizar una palabra que ya no es muy correcta actualmente, pero y decía el negrito, en aquel entonces, que tocaba la trompeta y siempre traía un pañuelo muy blanco y se secaba el sudor con el pañuelo blanco. Bueno, me emocionó tanto el verlo, que yo cuando salí, mi papá me llevaba de la mano, a veces cargando, que estaba pequeña, mucha gente, y le dije, oye, papá, quiero hacer lo que ese señor hace. Me acuerdo que se rió, le dio mucha gracia que el mocoso dijera eso, pero finalmente, bueno, no soy Louis Armstrong, obviamente, pero lo hice. fíjate lo que es esas experiencias de niño, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, El impacto que puede tener algo tan bueno en un jovencito, en un niño. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se escucha, la música que escuchan los jovencitos. sí, claro. Oye, y por allí también escuchaba una entrevista que, pues tú, además de tener este encuentro con amigos de tu edad, pero tuviste también por ahí con maestros de primera línea, ¿no? Como aquí tenemos a uno de ellos, ¿no? Pues sí, ¿Sí me está mi escuchas? gatito por aquí, perdón, es que es No muy te preocupes. está también el gatito. Sí, bueno, fíjate que han cambiado mucho las cosas, los sistemas escolares. Antes se tenía mucho cuidado en dar clases de música con grandes profesores, eh, grandes maestros, no eran como suele ser ahora, gente que ni siquiera son músicos y que dan clases de música, ¿no? Sino Ujú, eran profesionales. Yo tuve
cercanía con el maestro Sandy, con el maestro Vaquero Foster, con un poquito de tiempo que estuve en el conservatorio estudiando percusiones, ver ahí alrededor a Carlos Chávez, a gente de ese nivel, pues eso definitivamente era el mundo musical. México tenía una representación a nivel mundial en las primeras décadas del siglo XX. Éramos un país con llamémoslo, un interés a nivel global por la Ujú. gran calidad de música y la exposición de esa música prácticamente todo el mundo. Por ejemplo, Revueltas. Creo que no ha vuelto a ver un músico tan prolífico y en su corta vida, tuvo una vida corta. Entonces, esos maestros iban a las escuelas primarias a revisar que los alumnos tomaran bien las clases, nos enseñaban a leer música. Así, bueno, yo me recuerdo haber leído música desde que tenía 4 o 5 años, por ejemplo. Fíjate. Eso facilita mucho cuando uno quiere tomar una carrera posteriormente a nivel artístico, tener ya ese bagaje anterior. Es, eh, es la actualidad, por ejemplo, y creo que ya ni siquiera hay clases de música actualmente en las primarias, no hay Sí, creo sistema. que no. Pero eso, desde que tomaron la flautita dulce, y que me perdone Horacio Franco, pero él es un virtuoso, él es un maravilloso músico. Sí, Ya, quienes quieren tocar esa flautita suenan horrible. No es un instrumento muy musical para crear, sí. sería más musical una guitarra o las percusiones, como el maestro Karl Orff, que venía a México de manera muy constante para dar ese tipo de, de, de educación musical con percusiones, por ejemplo, porque la percusión, el ritmo, es algo que debe ser adquirido por cualquier músico antes que nada. Porque Claro. si no se tiene ritmo, va a ser un problema querer estar en la música, Sí, definitivamente. totalmente. Oye, mencionaste ahorita el conservatorio. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? No, yo estuve 1 año y medio nada más. Estaba muy jovencito y yo quería ser baterista de rock. Sí, ¿verdad? Entonces convencí a mis papás que me dieran chance, si cumplía con todas mis labores y tareas y todo de ser constante en mis estudios con buenas calificaciones, poder ir al conservatorio, que no quedaba muy lejos. Tomaba yo 2 camioncitos y llegaba al conservatorio de la Colonia Condesa. Pero al llegar me enfrenté a que las percusiones que se estudiaban pues no tenían que ver nada con la batería, por ejemplo, y menos con la música de rock. Y me di cuenta que no había instrumentos electrónicos ni nada. Entonces, pero fue para mí el despertar a la música, porque empecé Claro, a notar que las percusiones tienen un trabajo importantísimo dentro de la música académica y que se traslada a otras músicas también. sí, Y, claro. y de esa manera aprendí que la música era más que tocar un tambor o un ritmo. No me detuvo ser rock and rollero eso, no importa, pero sí me enseñó una textura diferente alrededor de la música. Sí, claro. Oye, pues ahorita estabas hablando justamente del rock, Ajá. que es una influencia muy importante para ti. Mira, aquí puse algunos. Pues si eras rock and rollero, ¿no? Y buena música en aquel entonces que se daba. Definitivamente. Creo que no solo para mí, yo creo que para cualquier músico, bueno, muchos de los que tomamos el jazz a partir de los años 60 y 70, hemos sido impactados por muchísimos músicos de rock. Finalmente el rock and roll, Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, vienen descolgándose de la música del jazz, ¿no? Del boogie Ujú. woogie, de la música del jazz, del swing también. Es una como continuación más popular, afortunadamente, porque atrajo a más gente, pero un poquito de eso. Pero principalmente para mí, siendo un escucha de esa música desde, digamos, inicio de los años 60, mis primeros discos. Yo compraba un disco cuando salió el disco de los Beatles, lo compré, pero al mismo tiempo compraba uno de Thelonious Monk, por ejemplo. Me ponía a Mira, lavar coches, sacar un dinerito y yo veía cómo pues, los compraba. Y esa música me empezó a impactar
la música especialmente inglesa, porque casualmente la mayoría de los músicos que se habían desprendido de un poco del jazz, llamamos el blues también, pero Ujú, no el blues, sino el rhythm and blues, el rhythm and blues, exacto. si no es correcto, y el rock and roll, eran afroamericanos y se les, hay que pensar que los años 60 fue, si siempre en los Estados Unidos ha habido problemas de discriminación, la discriminación era lamentable en contra de los afroamericanos en esa época. Y los músicos no podían prácticamente vivir de lo que hacían, aunque algunas marcas como Stax Records y Chess Records estaban manejados por individuos blancos, muchos de ellos de origen judío que tenían afición por la buena música. A pesar de eso, no tenían la proyección como la tenía Elvis Presley, por ejemplo, Claro. o algunos otros músicos blancos. Entonces, en Inglaterra los recibieron. Y todos ellos, John Mayall y Eric Clapton y todos los músicos británicos se retroalimentaron de esa música y lo que empezaron a hacer también fue un rhythm and blues llamado rock también, pero con muchísima esa esencia. De tal manera que me impacta la música británica de todos estos grupos, de Kings, de los Yardbirds, obviamente posteriormente Cream y John Mayall con todos sus conceptos Ujú, y muchos otros músicos posteriormente también son fuertes influencias para mi quehacer musical que me dirigió posteriormente hacia el jazz. claro. Oye, dijiste ahorita casualmente, pero yo no creo que sea casual. Eh, He hecho listas de grupos y de artistas ingleses y es impresionante, impresionante. Yo no sé, y tú que eres investigador, no sé si haya algo de la educación musical en aquel entonces que logró todo esto, porque te digo, yo no creo que sea casual. Todos estos que nombramos ahorita, pero además, pues todo el rock progresivo, Claro. que justo también en esa época se da y muchísima música de primer nivel. No sé si tú tengas algo de base para saber un poquito, pero te digo, yo no creo que sea casual, porque No, todos esos músicos en un mismo momento se me hace, la verdad, algo que hubo algo ahí o hay algo en el Reino Unido para que salga este tipo de artistas, ¿no? te digo, yo pienso que es una cuestión de tipo, inclusive, de integración racial, porque no ocurría en los Estados Unidos y en Ujú, Europa sí era normal. Eso lo podemos ver inclusive desde la Primera Guerra Mundial, pues en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué el jazz penetró más en Europa que en los Estados Unidos? mm, Porque un afroamericano o afrodescendiente no tenía problemas para poderse entremezclar con los músicos de otros colores de piel, ¿no? No había ningún problema. En los Estados Unidos, sí. Y ujú, se veían como objetos. Los músicos negros tocan con los negros, los blancos tocan con los blancos. En Europa no pasó eso. Y en el rock, esa llegada o invitación de músicos a hacer blues, Muddy Waters y mm, tantos que fueron a Reino Unido y se empezaron a combinar con los Rolling Stones y con Eric Clapton y con tantos otros músicos, cierto. crearon esa posibilidad, pero viene de antes, no viene de esa accesibilidad que le habían dado a los afrodescendientes a poder hacer mostrar su trabajo en Europa y en el Reino Unido. Hay que considerar una cosa muy importante, y esto es una aclaración que se hizo, creo que hace 200 años, en un juicio que hubo sobre una cosa racial en Reino Unido, bueno, era Inglaterra en aquel entonces. Algunos de los primeros habitantes de Inglaterra como tal eran afrodescendientes, porque ya eran como con los romanos y eran parte eh, de los soldados romanos y eran de color negro, eran Mira, nubios y de otros lugares del mundo. Entonces, a los Estados Unidos les ha sorprendido esto, pero ellos quisieron adoptar la cuestión de esclavitud y todo como una parte normal, pero no la apreciaron porque exacto. gracias a esa integración de muchas cosas, entre ellos
los afrodescendientes, los latinos, los crioles de origen europeo, es como se fundamentó el jazz también y mucha de la música que sale después, el rock y tantas variantes. Y hay que Sí, claro. considerar que en Inglaterra y también en los Estados Unidos empiezan a surgir cosas muy innovadoras, con arreglistas que arreglan para instrumentos de aliento también, agrupaciones, claro, en los Estados Unidos son más locales como Blood, Sweat and Tears, o Ten Will Drive, o Chicago, o tantos otros, el rock progresivo, como mencionas tú, pero en Inglaterra también hay muchísimos grupos que salen. Yo me acuerdo un grupo inglés que a mí me impactó muchísimo cuando yo empecé a ser jazzista, era Soft Machine, un Mm, grupo impresionante que utilizaba alientos y que de repente tocaba cosas que decías tú, pues esto ya no es bailable, porque estábamos acostumbrados al rock and roll bailable. Esto ya sí, no es para disfrutarlo, para escucharlo. sí, claro. Y de allí se empezó a hacer la bolita más grande y se amplió para muchísimos otros lugares de Europa. Y en los Estados Unidos, claro, en los lugares inteligentes que tienen los Estados Unidos, son algunas universidades y todo, se sigue procurando eso, pero desafortunadamente en los Estados Unidos ya no hay tantos festivales de jazz ni Fíjate, tanta escucha en la radio esa música. fíjate. Mira, pues interesante. Yo quería seguir con algunas de tus influencias, que sé por ahí que una de ellas, y me pareció bien interesante, siendo tú un músico de, bueno, te iba a decir un músico de jazz, pero creo que antes que músico de jazz eres músico, pero mira, aquí tenemos a ni más ni menos que a Johann Sebastian Bach, que entiendo que es de tus influencias, ¿no? Sí, cómo no. ¿Por qué? A ver, platícanos. Y yo creo que debe ser influencia para cualquier música. Mira, eh, quizás no fue el primero, eso es obvio. Sabemos que Vivaldi fue antes y Ujú, Monteverdi fue antes, y si lo analizamos en cuanto a tiempos, pero siempre hay alguien que llega y acomoda todas las cosas. Bach fue eso en el siglo XVII especialmente, fue quien acomodó toda la música y la mostró cómo se debería hacer. En ese entonces una música polifónica, contrapuntística, llamada barroca. Yo me atrevería a mencionar lo que es música de Bach, porque cada músico es diferente. claro. Y la prueba está que Händel, por ejemplo, Friedrich Händel, nació muy cercano a Bach, dos pueblitos, el mismo año nacieron los dos, pero la familia de Händel emigró al Reino Unido, precisamente, a Gran Bretaña, y su música es totalmente diferente. Sí. Y son totalmente contemporáneos y alemanes de nacimiento. Pero Bach, expresado por algunos músicos contemporáneos, por ejemplo, uh, Hindemith es quizás uno de los más grandes maestros que ha habido, especialmente en la cuestión de armonía y contrapunto y todo eso del siglo XX. Algún día le preguntaron, oiga maestro, a Paul Hindemith, qué maravillosa es su obra musical. Y dijo, no, tan solo yo he retomado a Bach y claro, lo modificaron algunas cosas. Él tuvo esa valentía de decir, es la verdad, Bach nos puede seguir enseñando, enseñó a Mozart, digo no directamente, aunque uno de los hijos de Bach sí fue maestro directo de Mozart, por ejemplo, y Mozart enseñó a Beethoven, porque Beethoven no tomó clases con Mozart, pero lo llevó a escuchar. Fíjate. Y Beethoven enseña a muchos de los músicos del llamado romanticismo, a Schumann y a Brahms y hasta Tchaikovsky, y todos ellos a la playa de músicos innovadores en diferentes conceptos, el concepto más impresionista como Ravel o Debussy o Satie, y en el impacto de los famosos rusos, compositores Mm, rusos, Shostakovich, Stravinsky, etcétera, etcétera, etcétera. claro. Entonces, siempre ha habido ese aprendizaje de maestros hacia alumnos, y creo que es una de las cosas más beneficiosas que se tiene en la música. Finalmente, qué bueno que se inventaron las escuelas, los conservatorios y todo, pero no hay nada mejor que tener en idioma japonés sería un sensei, Ujú, que te mueva las entrañas de manera directa para poder hacer tu progreso musical. Y el ejemplo
lo voy a dar con Mozart. Mozart nunca fue a ninguna escuela. Fue Sí, su ¿no? padre, Su padre. su hermana, que era una maravillosa intérprete, que la apocaron por ser mujer en esa época. Sí. Joseph Haydn fueron sus maestros. Y la misma vida le enseñó a hacer eso, pero él no fue no existía conservatorio de Viena todavía. Qué bueno que existan los conservatorios y la escuela. Yo soy egresado de eso, pero finalmente no hay nada mejor que tener a esos maestros, esos tutores, de forma directa o indirecta. Ahora tenemos muchas fórmulas para poder aprender de muchísimas personalidades Claro, y poder progresar el aspecto musical, que es lo que nos exacto, falta sobre todo hoy día, siglo XXI. totalmente. Entiendo que Tchaikovsky también es de tus influencias, ¿no? Definitivamente Tchaikovsky fue impactado por la música de muchísimos grandes autores y él impactó a muchísimos otros. Ya en la época de Tchaikovsky, la facilidad, por ejemplo, de él, de Borja, de haber ido a los Estados Unidos Claro. y mostrarse en concierto en el Carnegie Hall, por ejemplo, impacta a la parte, insisto, talentosa, culta que hay en los Estados Unidos hoy día y que siempre ha habido y que ha forjado escuela, por ejemplo, en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el país más importante en cuestión musical contemporánea, con Tanglewood, ahí cerca de Boston, con todo el movimiento en Nueva York, con Aaron Copland, Leonard Bernstein, ahora que está de moda por la película. Ujú. La película de Maestro, Uno lo están descubriendo, extraordinario compositor, influenciado por el jazz, Gershwin influenciado por el jazz. O sea, ¿cierto? el jazz se permea en toda esa música y en los Estados Unidos vuelve a surgir una gran música, llamámosle contemporánea, porque es muy actual, del siglo XX, siglo XXI, que de nuevo se revierte hacia el jazz también. Si lo vemos así, grandes compositores de jazz, Don Sebesky y tantos otros se ven influenciados por toda esa música y la reconvierten a una nueva forma musical, de expresión musical, que se le llama la tercera corriente en el jazz, ¿no? Luther Ujú. Schmidt, etcétera, etcétera. Mira. Oye, y ya hablando de jazz, entiendo que uno de tus influencias fuertes y que fue algo, pues para ti fuerte cuando lo escuchaste, porque dices que no entendías, ni más ni menos que Bill Evans, ¿no? Sí, definitivamente sí. Fue antes de ser músico profesional de jazz. Fue a inicio de los años 70. Yo había conseguido un disco, me habían regalado un disco de Bill Evans, se llama Portrait in Jazz, y yo veía Mm. la foto, nada más la foto, y me parecía como un maestro de primaria, perdón, era mi impresión, lo veía, ¿no? Entonces, yo Sí. era fanático de Oscar Peterson, de Thelonious Monk, Dave Brubeck y de otros músicos, pero lo veía a él y decía, este parece maestro de escuela. Y no lo había abierto para escuchar ese disco. Y hay que pensar que no se transmitía música, mucha música en la radio, ni había internet para escucharlo. Entonces viene a México y este amigo, que debe haber sido el mismo que me regaló el disco, por cierto, Ah, mira, cual no había abierto, me dice, vamos a ver a Biela, me da flojera, al maestro de a ver, primaria. Bellas Artes te invito, yo paso por ti, bueno, total, ahí fui a ver a Bill Evans, era Bill Evans con Eddie Gómez, que después se convertiría en mi Ah, ¿en maestro, serio? gran amigo, y Marty Morell, un canadiense percusionista que era baterista finísimo, baterista para el concepto de Bill Evans, y lo que empecé a escuchar me dejaba sin aliento. Y yo estaba acostumbrado al swing, volviendo a ese concepto, al walking bass, a la idea muy rítmica continua abordada de Oscar Peterson o de la música bebop, y oír esa conversación en donde los tres tenían la misma Exacto. importancia. Y era un contrapunto, parafraseando a Bach, entre los tres dije, esto es el jazz, pero me dejó sin aliento para mí, y desde entonces ha sido para mi música, el músico más importante, definitivamente. Mira. Además, ahorita que estabas diciendo esto, Bill Evans le daba mucha importancia al bajo, ¿no? Como instrumento melódico, ¿no? Incluso tenía muchos solos, incluso se iba mucho tiempo el bajo, el contrabajo, ¿no? Con sus varios intérpretes que tuvo de Fíjate que viene contrabajo. una asociación con, para mí,
el que revolucionó el contrabajo en la música de jazz, Scott LaFaro. Scott LaFaro. Fue su bajista poco tiempo porque desafortunadamente Scott falleció muy joven, Murió, ¿verdad? En un de accidente. tránsito, falleció allí a, a los 24 años de edad, pero él fue el que logró romper ese esquema. Ya había otros músicos, estaba Red Mitchell, en la misma época estaba Gary Peacock, que lo conocimos Claro. por los trabajos con Keith Jarrett, en ese trío con Jackie Jonet también, pero también un mexicano, Ralph Peña, de origen mexicano, nacido en Ujú. Estados Unidos. Eran músicos que fueron más allá de tener nada más el acompañamiento, entre comillas, intercambiaban las frases con el piano, con la batería todo el tiempo en esa plática constante. Y curiosamente uno de los músicos que también hizo esto fue Claire Fisher, que a Claire se lo conocemos mucho por la cosa latina y todo, pero él estuvo involucrado en esto. Pero Scott LaFaro impactó la música de Bill Evans y al mismo tiempo la música de Bill Evans impactó a Scott LaFaro. Y de ahí en Fíjate. adelante una gran cantidad de influencias para todos nosotros los bajistas. Sí, no, impresionante. Oye, quiero regresar a tu carrera. Hablábamos hace rato de tus inicios, y sé que todo inicia aquí, ¿no? Con el Sí. grupo Blue Note, tocando en la cantina, ¿no? Ajá. Platícanos cómo fue eso de ya conformar un grupo, además con dos excelentes músicos, y bueno, después llegarían otros, ¿no? Pero platícanos cómo fue ese, pues, el primer armado de tu banda. Fíjate, es una historia, voy a intentar hacerla breve, pero yo como tenía otra profesión, trabajaba en esa profesión Psicólogo eres, ¿no? eh, como psicólogo, Ajá. con una empresa muy grande, un departamento de personal, obviamente, ya tenía una buena posición, y había las famosas reuniones a salir los viernes. Yo no me gustaba eso, porque sabía que se iban a poner nada más a tomar y todo eso, no me interesaba. Yo andaba otras cosas estudiando mi carrera, música en ese momento no, pero se dio porque yo sí tocaba música, sobre todo música country. Tenía yo un vecino, ya yo vivía por estos rumbos de Ciudad Satélite, tenía un vecino que era hijo de canadiense y norteamericana, y nos reuníamos a tocar la guitarra y a cantar algunas cosas de country, de James Taylor, y a mí me gusta mucho esa música, me gusta muchísimo. Entonces, me había comprado yo un contrabajito, es que llaman tololochito, mala palabra, pero un contrabajo de paracho, pues, para a algunas ocasiones tocar también en lugar de la guitarra, toco la guitarra. Y una vez me dijo él, me dice, oye, hay un programa que pasan en radio, en Stereo VIP se llamaba, que casualmente es la misma frecuencia que tiene Horizonte Jazz en la Ah, actualidad, mira. estaba en ese mismo cuadrante. Y pasan un programa de aficionados a la música y lo pasan en vivo. ¿Y quieres que vayamos? Órale, nos vamos. ¿Y cuándo pasan? Los jueves. Entonces dije, pues va el jueves, este jueves nos vamos, pero voy a ver el bajito en lugar del torolochito, en lugar de la guitarra. Total, llegamos, hicimos allí nuestra presentación, había varios de estos eh, músicos aficionados, y de repente, al final de tocar, se acerca conmigo un caballero, por su forma de hablar inglés, era Ok. el secretario de la embajada, o sea, la cosa cultural de la embajada de Gran Bretaña, y me dice, oye, quiero platicar contigo, ¿te gusta el jazz? Le digo, pues me fascina. Entonces nos reunimos después de que, siempre los jueves, después de que ocurre este programa, a tocar un poquito de jazz, algunos aficionados, me dijo aficionados, un clarinetista, un baterista, un bajista, pero el bajista, como es un escritor, anda en gira y no viene, pues toca con nosotros. Total, me animé, y también fue para mí, pues, una cosa que me encantó, ¿no? Me gustó Claro. muchísimo sentir tocar. Yo no sabía nada, nunca había tocado jazz, la verdad, había tocado cosas cercanas, pero no Mira. jazz, y me entendí muy bien. Entonces se volvió frecuente. Ya todos los jueves me iba yo a tocar con ellos, salía de mi oficina, en lugar de ir con mis cuates de la oficina los viernes, me iba los jueves con mis amigos, un inglés americano, el otro también americano baterista, a Mira. tocar jazz allí en la cantina. Pues pasó así más de un año,
hicimos eso y los jueves se atascaba el lugar. Un día llega el que programaba, un señor Carlos Adam, que programaba cosas allí en el Western International Hotels, o sea, Camino Real. Y dice, oye, eres el único mexicano que toca en este grupo, ¿verdad? Y digo, sí, ¿por qué no te formas un grupo y entras a trabajar profesionalmente ya aquí, de lunes a sábado? Sonaron campanitas, pero por otro lado, era una tontería porque yo iba a tirar mi carrera, mi trabajo y todo, pero Fíjate, 2, 3 días después renuncié a mi ¿en serio? trabajo y comencé a trabajar ahí precisamente el lunes 1 de abril de 1974, y para ello tuve la fortuna de tener a estos grandes caballeros, grandes amigos. Había una ventaja. En aquel entonces yo estaba casado con la hermana de Javier de la Cueva. Ah, mira, Y entonces, un poquito por ganas de tocar y todo, me lo jalé a Javier y Javier primero se llevó a un músico que era de origen chapaneco, Flores Chalás apellidaba este músico, y eh, pero lo dejó al ratito y entró Juan Ramón Sordo, que es un extraordinario baterista, hasta igual Javier sí es un extraordinario pianista. Entonces empecé con el pie derecho siendo líder sí, de un grupo con dos extraordinarios artistas que me enseñaron muchísimo. Para esto te quiero aclarar que todo ese año anterior, o año y medio, había yo estado ya estudiando, estudiaba con un maestro de la Sinfónica Nacional, de origen alemán, por cierto, ok, y ya tenía yo un buen contrabajo, etcétera, etcétera. mira, Y posteriormente, viendo el disco Blue Notes, ya con otros músicos, con otros segmentos y con otras ideas musicales y con música propia, el primer disco en una marca de serie eh, mexicana, manejando la música de jazz, que fue con Nueva Cultura Latinoamericana, sacamos este que fue el primer disco que se grabó de esa serie. fíjate. Oye, ¿cómo fue la grabación? ¿Te acuerdas un poquito? Totalmente, antes, ya estando, después de que estuvo Javier de la Cueva, estuvo otro músico. Javier tuvo complicaciones, mucho trabajo con la música de rock and roll que hasta la fecha no lo deja, Sí, y entró a trabajar Carlos Portugal, un brillante pianista de Tijuana, que tocaba como Bill Evans, y eso me encantó porque me empezó mira, a hacer otras cosas muy diferentes. Y posteriormente llegó Memo Méndez Guiú con toda la ni más ni frescura, menos, ¿verdad? estudiando en los Estados Unidos con el piano Fender Rhodes, aparte está Memo, y con Aquí eso tenemos a Memo Méndez Guiú, ni la más ni música, menos. la música de Chick Corea, Herbie Hancock, todo esto. Y poquito tiempo después convencí a un joven en aquel entonces que no quería ser músico profesional, andaba en la duda, porque también estaba estudiando una carrera en la Ibero, que era Eugenio Tucen, y él Ni entró. más ni menos, ¿verdad? Mira, aquí está. Y aquí está como trío. Eso fuimos a tocar a una boda, por cierto, a la boda de mis hermanas. Ahí está, no se alcanza a ver, pero es Juan Ramón Sordo en la Mm, batería, Eugenio y yo en el contrabajo. Y fíjate. posteriormente ya pudimos tener como cuarteto a Alejandro Campos, Ok, el sax. Y después entró Salvador Agüero en la batería, invitados que tuvimos para ese disco. Pero bueno, volviendo un poquito a lo del disco, hicimos, yo, fue promoción mía, yo tenía el dinerito ahorrado, hacer un demo y lo grabamos en Publiservicios, un estudio en el que ya había trabajado yo mucho con Nacho Méndez y con Andrés Esteban, etcétera, etcétera. mira, E hicimos el demo. En ese momento, cuando lo estábamos haciendo, grabando, llegó Julio Solórzano, porque grababa sus cosas de folclore ahí. Le encantó, entonces me dejó dicho con David Bast, que sigue siendo un gran ingeniero de grabación, su hijo también, que me comunicara. Entonces me comuniqué, me dijo, tráeme el demo, y el demo fue aprobado, y parte de ese demo se incluyó ya directamente en el disco, tal como lo habíamos dejado, y algunos temas los grabamos para complementar ese disco. Y esa mira. es la historia me acuerdo perfectamente, y de todos los músicos. Blues en terceras, que es un tema mío que está grabado allí, no llegaba el trompetista, que Adolfo Sagún, no llegaba, entonces ya lo habíamos grabado con dos saxofones en lugar de la trompeta, y de repente llegó, y yo todavía conservo la otra versión también, pero la que quedó en el disco fue con Adolfo Sagún en la trompeta, y quedó muy padre el tema. Mira,
Estuvo también Arturo Cipriano en las flautas junto con Eugenio, que Eugenio era un monstruo, tocaba flauta, guitarra, Es lo tocaba. que te iba a preguntar, ¿cómo veías a Eugenio en aquel entonces que dices que empezaba, ¿no? Y no quería animarse No quería a hacer música profesionalmente, le acompañaba de vez en profesionalmente. cuando a cantantes no conocidos, tocaba en el Musicafé 2, que después se convertiría en Nueva Orleans. Esa fue la conexión para después ir a tocar allí cuando acabó lo de Camino Real. Pero me encantó pues, su forma de ser, nos conectamos como amigos y todo. Memo Méndez pues, ya no podía seguir en el grupo, que Mm, entró Nacho Méndez a hacer más producciones, la vida, después le llevaría a hacer timbiriche, todo ese tipo de cosas, bueno, sí, todos estaban involucrados en la música popular también, obviamente, es parte del ejercicio musical. Y me encantó sobre todo por la frescura también que tenía Eugenio, y conocí a su hermano Enrique, le di clases. ¿Ah, en Fernando, serio? la primera grabación que tocó Fernando fue en el Blue Note, en unas Ah, ¿a congas poco? que le puse, que dieran de él, eran mías esas congas, las tocó en un tema que se llama Camazots, ahí toca las congas Mira, aquí tengo una Fernando, foto, creo que ahí Fernando está, ¿no? con este extraordinario músico canadiense y hicimos giras con él en trío. Uno de los mejores bateristas que he conocido en mi vida, ¿eh? Fernando Sí, Tizón, ¿verdad? algo impresionante para intercambiar con el grupo, o sea, muy talentoso, muy Es que talentoso. toda la familia, ¿no? No, pero especialmente Eugenio, Fernando y Enrique, maravillosos músicos. Ya, Sí, claro. desafortunadamente, pues dos de ellos ya se fueron, pero Enrique sigue Sí. haciendo cosas maravillosas. Cecilia también, ¿no? Muy buena. Gran cantante, no está en el Gran jazz, cantante. gran cantante. Sí, sí, sí. Oye, mira, aquí tengo varias fotos de tus inicios, las voy a ir pasando. No sé si quieras comentar de alguna, pero las voy a ir Eh, pasando. Esa fue en A la ver, dime. esa fue la cantina. Y la otra que vas a poner ahorita Ajá. es en el Teatro Casa de la Paz, porque mis primeras eh, exposiciones en un teatro con luz y todo fue en el Teatro Casa de la Paz, donde en aquel entonces, en 1970, todavía era un teatro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mira. Hubo un tiempo en que la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyaba la cultura musical y apoyaba el jazz y trajeron a músicos, Bob James, yo llegué a ver a Bob James, a Sarah Vaughan allí, a Hermeto Pascual, a Ron Carter, a muchos músicos en Ah, ¿en ese serio? Teatro Casa de la Paz. Wow. Mira, a ver, voy a pasar algunas. Mira, te quería Bueno, mostrar esta de Richard Williams, porque entiendo que fue alguien importante para conocer a otros músicos de jazz, ¿no? me llevó a Nueva York, él me llevó a Nueva York, nos conocimos, sí, yo estaba ahí. Esa foto tengo como 25 años, nos conocimos, tocamos, yo lo conocí en México, esa trompeta no es de él, es mía, siempre me la quiso comprar, ya murió Richard hace muchos años, en el 85, falleció por el corazón, pero él me invitó a Nueva York, entonces fui a Nueva York, me puso a tocar con Giuseppe Latif y con todo, porque Richard Williams tocaba con Gil Evans y tocaba con Charlie Mingus y tocaba con todo el mundo, está conectadísimo. Viví una temporada en Nueva York maravillosa, me abrió los ojos para el jazz internacional. A él le debo muchísimo. ¿En qué año estuviste En en Nueva York? Nueva York estuve entre el 77 y 78. Mira, había estaba muy No, fuerte la escena del jazz, ¿no? estaba muy fuerte la escena también de la violencia. También, La verdad, en aquel entonces, ¿verdad? pero qué bárbaro. O sea, conocer a todas sus personalidades y tocar con ellos, sobre todo, fue un privilegio, ¿no? Claro, yo tenía aquí una lista. eh, Stan Getz, Don Cherry, Arturo Sandoval, eh, Chet Baker, Michelle Camilo, Chick Corea, Paquito de Rivera, Gary Mulligan, Woody Shaw, nada Sí, más y nada menos. Y me faltan, ¿eh? Pero nada más son algunos. todos ellos en diferentes épocas y todo, Sí, pero qué gran privilegio haber podido conocerlos, tocar con todos ellos y también como personas, como cercanas, como, algunos como amigos, en el caso de Richard Williams también, algunos otros nada más como jefes. Por ejemplo, con Chico Corea fue muy divertido desde que nos conocimos. ¿ah, sí? Era un individuo súper simpático, chica. O sea, súper simpático, súper amable y extraordinario músico.
sí. Yo cuando estaba haciendo esta lista y viendo con otros que has tocado, y reflexionando de lo que platicábamos al inicio, de cómo el bajo, pues es la base y que da orden, eh, me imaginaba, te imaginaba a ti tocando con ellos, vaya responsabilidad, ¿no? Sí, no, bueno, siempre lleva una responsabilidad enorme, pero sobre todo, ¿sabes qué? Una recomendación que me dio Rufus Reed, que fue uno de mis maestros, que era un gran contrabajista, me dijo, nunca intentes hacer cosas que no has hecho por mostrar algo, porque a nadie le interesa eso, ni el público y menos a los músicos. En pocas palabras, cuando uno llega a un escenario, no hay que presumirle a los músicos. Los músicos no solemos escuchar como la gente normal. Un poquito orgullosos, un poquito buscando qué está mal, no qué está bien. Y si está uno en su sitio bien plantado, las cosas van a salir bien. Si tiene uno conocimiento, lectura musical, técnica, preparación y gusto, y ya con eso es más que suficiente. Yo siempre me he definido, por ejemplo, como bajista, soy un bajista eficiente. Yo no soy un virtuoso, no soy el mejor. Eso de los concursos en la música a mí nunca me ha gustado, ¿no? Este es mejor que aquel. No, no, no creo. Puede haber más afinidad, me gusta más este que aquel, pero no son carreras de caballos la música. Y lo otro, definitivamente, es ser, yo me he plantado en muchísimos escenarios, en muchísimas situaciones, en música comercial, en música clásica, en jazz, en estudio de grabación, y siempre ha salido bien, o sea, para mí es lo normal, y lo disfruto. Claro que hay nervios, Justo, y tensiones, claro. eso es muy Justo bonito. estaba viendo eso y me llamó la atención dos fotos. Una, esta, que tocabas en el grupo de Lupita D'Alessio, creo, ¿no? Todavía está Ray Morris, que ya falleció, y David Marchal, el encargado, un gran ingeniero de audio hasta la fecha. El otro es con Vicky Carr, es el grupo de los muchachos del grupo de Vicky Carr, extraordinarios músicos. Ya uno de ellos fue Chuy Millán en la guitarra, pero los demás están. Yo hice varias giras, 4 giras, Estados Unidos y México y Sudamérica con Vicky Carr. Hice giras mundiales con Rafael, hice giras con Sammy Davis, en el caso de los Estados Unidos. Eso yo, por ejemplo, no lo pongo en mi currículum porque siento, bueno, el currículum de jazz, porque pues no es jazz, ¿no? Claro. Pero he trabajado con muchísimos, con Luis Miguel, con Ah, José mira. José, hay muchos videos que están en la red, de repente me los mandan y dicen, mira, José José. Y Ah, sí, mira. me llena de orgullo aparte. Tú mencionaste hace ratito, primeramente eres músico y así debe ser. Uno es primero músico y después puede ser acompañante de cantantes, buen músico de estudio de grabación, buen jazzista o rock and rollero o lo que sea, pero primero hay que ser músico. Sí. Y las cosas no llegan por inspiración, llegan con mucho trabajo. De hecho, vi hace poquito uno de estos que llaman memes, en donde Ajá. se ve un témpano y un iceberg, ¿no? Donde se ve que la parte de arriba es lo que el público recibe de lo que hacemos los músicos, pero abajo hay todo el trabajo que hay que hacer para poder realizar eso. Es un trabajo. Sí, claro. Claro, muchísimo. Justo ahorita que decías José José, cuando estaba preparando el programa, yo ya lo había visto ese video, pero me llegó otra vez y lo vi, que José José tocaba el contrabajo y lo Bien, tocaba muy bien, ¿no? y bajo eléctrico después también fue de los Ajá, empezó a tocar bajo eléctrico y tocaban en el trío los Peck. ajá. Bueno, y eso me acuerdo muy bien porque alguna vez tocaban en el Señorial en un saloncito que se llama La Boat, muy romanticón, y siendo adolescente me llevé a una noviecita que tenía una buena lana para disfrutar con ese grupo y la voz de José José, que siempre fue Mira, definitivamente. pero sí era un musicazo, ¿verdad? En todos los sentidos. Una musicalidad, su padre fue cantante de ópera. Él no sabía música técnicamente, pero el corazón que tenía, la gran calidad que tenía, fue, a mi concepto, el mejor cantante que ha dado México. Lástima que
Sí, hombre, perdió la voz, muchas cosas, pero el mejor cantante de música popular que ha dado este país. sí. No, impresionante lo que lograba, ¿no? Con la voz. Oye, yo quería ya, yendo a la etapa final de la entrevista, vi por ahí en tu currículum algo que me llamó mucho la atención, y de un músico que a lo mejor los jazzistas sí lo conocen, pero creo que no se le ha dado el valor, que es Claude Bolling. Ah, Que tú estuviste cerca de él, de algunas de sus obras. A mí me parece varios de sus discos de los mejores que hay en el jazz. Y además combinaba ahí varias cosas con Yo-Yo Ma y con otros. Me parece impresionante y creo que no se le ha dado el lugar que merece. No sé qué opines tú, sí, mira, definitivamente ni en Francia se le dio su ni en sitio. O Francia. sea, por envidias, es curioso, en el mundo de la música, cuando haces cosas diversas, como que muchas personas, yo no sé si sea por envidia o por hacerte la vida difícil, eh, te causan tropiezos en lo que estás haciendo. Por ejemplo, si eres jazzista y tocas música clásica, dicen, es que este es un clásico que quiere tocar jazz. Si tocas música académica y quieres ser jazz, es que es un académico que toca jazz, o es un jazzista que quiere tocar académico, y aparte toca música popular, es un don nadie. Eso no debe existir, y Claude Bolling sufrió mucho eso. El, el gran nombre que tiene lo ha dado a nivel mundial, pero en propia Francia, su reconocimiento, por desgracia, no fue como debería haber sido. Yo tuve mucha amistad con él Mira, y toda la obra de Bolling, las primeras audiciones, como se les puede decir, a nivel académico, las hice yo, de todas sus. mm, O sea, lo primero que empecé a tocar en 1976, la primera suite de flauta, y de ahí en adelante con extraordinarios solistas, porque lo que hizo siempre Claude Bolling fue acercar los dos mundos, el de la música académica y la música de jazz, y comprobar que tenían esa cohesión los dos mundos. O sea, no hay diferentes músicas, sencillamente hay diferentes sonidos, diferentes gustos, pero él lo lograba muy bien invitando extraordinarios solistas de música académica. Y lo mismo yo, tocar con Carlos Prieto, por ejemplo, o con Elena Durán, que fue su mira, aquí director tenía esta foto con musical, Carlos Prieto ahí justamente. con Carlos Prieto, precisamente en Bellas Artes, eso, Sala Ponce, y con tantos otros. O sea, yo no veo ninguna dificultad, pero la ponen, ¿no? Y a mí también me han hecho muchos músicos de la escena jazzística de México, no les gusto yo, porque toco sinfónico, porque toco jazz, porque tengo un programa de radio, porque bla, bla, bla. O sea, es absurdo. Sí, Esto debería de acabarse eso. Al contrario, debería incitar a que otros hagan lo mismo y hasta mejor, ¿no? Yo pienso yo. claro. Sí, totalmente. Eso sucede en todos lados, ¿no? Te quería preguntar, Yo, Bowling, un último comentario. dime, sí, Yo adelante. cuando le di a algunos, en aquel entonces, videos, ¿no? Después de unos conciertos en Bellas Artes. Mira, aquí toco tal obra tuya, tal obra tuya. Estábamos cenando y me dice, oye, Roberto, tú tocas más mi música que yo. Y era cierto, la verdad era cierto. No, un extraordinario músico y compositor, ¿no? Las obras que tiene, de Claro. verdad, para mí, de lo mejor que hay. Tú sabes que suplió a Billy Strayhorn como pianista en la Ah, ¿en orquesta de Duke serio? Ellington. O sea, ni más ni menos, fue el pianista de la orquesta de Duke Ellington. O sea, qué cosa. No, bueno. ¿Y por qué será que, bueno, es lo que dices, ¿verdad? A envidias y todo eso que no se le ha dado el lugar. Qué triste, pero hay que escucharlo de verdad. Yo te quería preguntar, siendo un fanático de la música del rock, me imagino que varios de estos que tengo aquí, pues han sido también parte de tus influencias y de tus gustos, ¿no? Me imagino que reconoces a todos los que están, ¿no? Si no a todos, a la mayoría, pero mira, Paul McCartney para mí fue inicialmente porque los Beatles los empecé a escuchar desde el inicio de los años 60. Y para mí era ir a escucharlo, y primero con una guitarra. Yo no tenía bajo en aquel entonces, no había ningún bajo en casa de mis padres, y con la guitarra hacía lo que él hacía, lo imitaba Mm, un poquito por imitación. Pero posteriormente me fui por músicos como Jack Bruce, por ejemplo, de Cream. mm, claro. Volvemos a los británicos.
pero otro ya casi de otras agrupaciones norteamericanas, extraordinario bajista y muchos otros, ¿no? O sea, sí eran innumerables, la verdad, que fueron parte de influencia para mí como bajistas eléctricos, básicamente. Sí, Pero por eso mencioné primero a Jack Bruce, porque él también fue contrabajista. fíjate. Sting, posteriormente, muchos años después, obviamente, para mí también es un músico tan completo por tocar el contrabajo, el bajo eléctrico y tantos instrumentos que toca, inclusive instrumentos del siglo XV, XVI, Ujú, es sí, un extraordinario músico. sí. ¿Te gusta Geddy Lee de Rush? Sí, claro, claro, claro. Sí, eres Creo que hay muchos. ¿Cómo se llamaba este que tocaba el stick? Tony Levine. Thomas Tony Hawk. Levin, más bien. Qué bajista, ¿no? Como Sí, impresionante. King Prince, o creo que se llamaba el grupo donde Sí, ¿cómo no? decía, Ujú. yo ya eso bajo, decía, ¿qué es esto, cara? ¿Qué maravilla? El que tocaba con Jimi Hendrix, que originalmente era guitarrista también, tenía unas líneas de bajo muy interesantes. Sí, O sea, bueno, ha habido muchísimos, hay muchos músicos que me han impactado y obviamente en el jazz más, obviamente. claro. Y aquí tenía algunos del jazz, que me imagino que también. ¿Qué opinas de Jaco Pastorius? Jaco Pastorius, así como mencioné a Scott Lafaro como que cambió el concepto del contrabajo, Jaco lo hizo con el bajo eléctrico. Sí, ¿verdad? Y para mí, el primer, sigue siendo mi primer motor en la música de jazz fue Ray Brown. Ray Brown, Mm, eh, muchos años con Oscar Peterson, él es el walking man más importante en el bajo, en el contrabajo. Entonces, sigue siendo Charlie Mingus, Stanley Clark y tantos otros, ¿no? O sea, a mí me gustan todos, los escucho claro. todos. Algunos me impactan más musicalmente que otros, pero por ejemplo, Slam Stewart es un músico que tocaba y cantaba al mismo tiempo una octava arriba, o de Mule, fue otro que también cantó, pero la tesitura grave también, haciendo solos con el arco. Todos esos músicos para mí han sido importantísimos. Uno también que no tenía tanta técnica y no era un virtuoso, pero Charlie Hayden, el sonido de Mm, Charlie Hayden es un sonido impactante. Gary Pico, que lo mencioné antes, por ujú. ejemplo, Brian Bromberg, desde hace muchos años que lo conozco, desde los años 70, John Patitucci, híjole, hay tantos, Gómez fue maestro, Rufus Reed, que fue mi maestro, son muchísimos. Bob Magnusson, que quizás no es tan conocido, pero que es un extraordinario contrabajista de jazz, y me podía seguir con la lista. Sí. Esperanza Spalding, ¿te gusta? Bueno, también, ella es más cantante que Sí. bajista, porque no porque sea menos bajista, sino ha surgido más porque los Ujú, cantantes tienen siempre un lugar preferencial en todos los géneros musicales, no solo en el jazz. Si alguien canta, ahí están todos los spotlights para esa persona. Entonces, bueno, pero es una gran bajista. Y aparte, curiosamente, no sé si sepan esto, pero ella es hija de mamá mexicana. Su ah, mamá ¿en es serio? mexicana, claro. El papá, un gran saxofonista de jazz. Y Lupita, su mamá, es de origen mexicano, era de Tijuana. Mira, no me la sabía esa. Mira, qué interesante. Y muy buena también, ¿no? Y Claro, varios que están ahí. Víctor Wooten también, ¿no? ¿cómo no? Y bueno, dejamos esa parte. Yo te quería agradecer, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, por esta cátedra que nos diste al inicio y por la deliciosa plática que hemos tenido contigo. Yo quería terminar nada más. Por ahí leí, y no sé si sea cierto, déjame ver si es esta. No se ve. No, pero bueno, iba a hablar de esto, pero iba a hablar más bien de béisbol, que entiendo que eres fanático de béisbol, ¿verdad? Es mi deporte, béisbol. Lo que pasa es que este año estoy muy enojado ya, porque mi equipo siempre fue, soy perdedor con mi equipo, ¿A Athletics, quién le vas? los Athletics, que eran Ah, de Oakland y de Oakland, pero ahora ya son de Las de Vegas, Las ya Vegas, van a caray. volver.
fifís, no sé, una palabra rara, entonces ya no me gustaron. De muy chico era fanático de los Yankees, cuando Ah, ganaban mira, los Yankees mucho, después de los Dodgers también, antes que llegara el Toro Valenzuela, ok. pero posteriormente me encantaron, viví mucho tiempo en California también, yo entonces me encantaban Ah, Oakland, los Athletics y aquella vez que ganaban, iban ganando cuando hubo un terremoto. claro, la Serie Mundial del Terremoto. Hay muchas historias, pero ahora ya los pasaron a Las Vegas y creo que ya va a cambiar de equipo. ¿Lo jugaste el béisbol? ¿Perdón? ¿Lo jugaste en Jugué. algún momento? Mira, una vez lo intenté jugar con un equipo así, también de unos amigos de oficina y todo eso, fuimos a un estadio que está por ahí, por Azcapotzalco, cerca Mm. de un panteón, por cierto, y después de intentar batear, porque me dieron posición de catcher y me parecía simpático, pero cuando me pusieron a batear, di dos batazos y me dolió el cuerpo, entonces dije, no, lo mío es ver el béisbol, no jugar. Era el Estadio Benavides, ¿no? Si no mal Sí, recuerdo. sí, todavía está por ahí, pasa Creo que sí. una avenida que se llama San Isidro, y creo que Ajá. está por ahí. Oye, me imagino que con el Alex Mercado te echas buenas pláticas de béis, ¿no? No, él es fan, él es de De hueso los Red Sox. colorado. Súper, sí, sobre todo como estamos en la serie, siempre estamos en contacto, la serie mundial. Esta última fue un poquito deslucida, la verdad, pero Sí, bueno, casi siempre estamos en contacto con eso. Él es fanatiquísimo. de los Red Sox. Yo le voy a los Red Sox también. Sí, 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 Entonces, sí, sí. por ahí platicamos en Facebook algunas, cuando está la temporada. Le mandamos un saludo al buen Alex. Claro que sí, claro que sí. Oye, pues mira, quería cerrar con estas dos imágenes, Sí. que me parecen bien representativas de tu carrera. Y ahorita nos platicarás, esta es una pintura, ¿verdad? Es ¿Quién te una la hizo? pintura. Fue la primera de la serie que hizo la Angélica, la autora, eh, sobre jazzistas mexicanos, aunque ella ya había pintado a jazzistas por la amistad que logró adquirir por medio de su esposo, que ya falleció, su esposo, que fue un gran artista plástico, especialmente escultor, que él entregaba premios especiales en algunos festivales importantísimos en Europa, en Suiza, en muchos lugares. Y por medio de eso, ella mucho más joven que Carlos Aguilar, así se llamaba su esposo, ella fue conociendo toda la gente, ella es súper amiga de Paquito de Rivera y de mucha Mira, gente. Pero el primer cuadro que pintó de la serie de jazzistas mexicanos fue a mí en el 2011, por cierto, ya tiene un ratito, y captó una esencia muy padre en ese. sí, cómo Y lo no. tengo, adelantito de mí tengo el original. No, muy bonita pintura. Y te digo que representa pues ese sentimiento que tienes al tocar, ¿no? Y la otra que es más reciente, ¿no? Es de hace muy poco, me imagino. Y tomada por el señor fotógrafo, el fotógrafo de México. Fernando Aceves. Sí, Fernando se. Mira, ya lo tuvimos aquí en entrevista y fue también una plática deliciosa. eh, Mira, no sabía que era de él y pues se ve, sí, sí, sí. se ve él. La tomó en un club de jazz, bueno, que se llama Jazzatlán, está en la Sí, colonia sí, sí. Roma, tocando en dúo con Alex Mercado precisamente. Es bastante reciente. Mira, pues mira, con eso despedimos. Te agradecemos, no sabes cuánto. Muchas felicidades por esa trayectoria, estos 50 años. Quiero, por favor, que digas los días y los horarios y los lugares donde van a ser las celebraciones, por favor. Precisamente hablando de Alex Mercado y con Luis Martínez, con mi trío formal en batería Luis, en el Museo José Luis Cuevas, entrada libre, eso es muy importante. El Sí, domingo 14 de abril, a la 1:30 va a empezar la música, recomendación llegar antes, obviamente, porque está en la calle de Academia, en pleno centro histórico, aunque sea domingo, pueden lo llegar cierran. si llegan por metro, nada más caminan una cuadra, por donde tumbaron una puerta recientemente, por cierto, yo no Ah, digo la cierto. calle que es, pero moneda, una cuadrita que caminan y llegan a la calle de Academia y está vamos a usar el repertorio de UK Jazz, el jazz del Ah, Reino Unido, con todos estos que impactaron en la música Rolling Stones, los Beatles, Sting, Freddie Mercury, Elton John, Elton John. hasta música del siglo XVI, Wow. música inglesa trasladada al jazz contemporáneo, todo en el jazz, arreglos míos, o sea,
Y después, otra recomendación es el 14 de abril, domingo. Otra recomendación, el día 25 de mayo, que es sábado, 7 de la noche, en una noche de gala para el Teatro Casa de la Paz de la que es Cozumel, número 33. Ahí voy a tener como invitado a un personaje importantísimo, Larry Russell, un saxofonista de más de 95 años de edad aparte. Wow. Es uno de los sobrevivientes del jazz de los Estados Unidos, vive en México hace muchísimos años, obviamente, extraordinario amigo, pero casualmente cuando casi yo empecé como músico, con mi trío de jazz con Eugenio Toussaint y Juan Ramón Sordo, lo acompañamos. O sea, Mira, yo ahora la voy a acompañar de nuevo con mi tío en esos festejos de mis 50 años, pero va a ser un personaje importantísimo. claro. Qué bien. Pues mira, ahí estaremos. Prometo que ahí te vamos a saludar y lo Gracias. vamos a difundir por acá. Ya no hablamos, y ahorita que estabas diciendo, ya no hablamos de tu programa, ni más ni menos. Desde 1978 lo estás conduciendo el panorama del jazz, ¿verdad? 46 años, en marzo del 78 lo empecé a hacer. Se transmite de lunes a viernes, 7 a 8 de la noche, en la banda abierta de 96.1 y por internet también en la sitio de la UNAM. Y muy importante, todos los programas hay podcast y se convierten en podcast. Lo pueden escuchar cuando quieran, Exacto. el momento que quieran y se puede inclusive pedir autorización para copiar algunos fragmentos de cada programa. Mira, qué trabajo has hecho en ese sentido. Es impresionante. Diario un programa. Porque eh, son 250 horas al año y Fíjate, multiplicamos por 46 años, ya es una cantidad respetable de horas al aire. el programa más antiguo de jazz del mundo, ¿no? Del mundo, porque empezó con Juan López Moctezuma en 1959, el 31 de diciembre del 59, una locura de noche medio de copas de Juan López Moctezuma, se iniciaron las transmisiones de Panorama del Jazz. Entonces con esa antigüedad, 64 años de permanencia, es el programa más antiguo de jazz en la radio en el mundo. No, y vaya que se te aprende ahí diversos temas. Acabas de tocar Miles Davis, ¿no? Varios Sí, programas. Impresionante, la verdad. De verdad que muchas felicidades por gracias, todo, pero específicamente en este momento por eso. gracias. Que vaya manera de, yo le digo, evangelizar sobre el jazz, ¿no? Y mostrar y hacer que a la gente le guste y aprendamos sobre todo. Así que de verdad muchas felicidades por eso. Gracias. Hace muchos años un buen periodista mexicano me hizo una entrevista y así puso el título, El apóstol del jazz en México. Pues sí, Hay es que que hacer, sí, hay que hacer un apostolado para hacer el jazz, porque retribuciones monetarias, inclusive lo que mencioné, de que te apoyen y te den. Ahorita para los 50 años estoy sufriendo para que me den fíjate. concierto, o sea, pues es medio siglo. Sí, no es cualquier cosa. Sí, ahí falta apoyo, ¿no? Yo creo que Y sí. falta reconocimiento a carreras como la tuya. Así es. Pero justo por eso quisimos hacerte este homenaje. Gracias. Muchas felicidades. Vamos a estar ahí en los festejos y Gracias. escuchándote en la radio y en todo lo que estés haciendo. Así que un gran abrazo, cuídate mucho y ahí estaremos en todo lo que hagas. Te agradezco enormemente, Omar. Mil gracias a todo el auditorio también. Y bueno, gracias a todos los que nos vieron, escucharon, ya sea en vivo o en las retransmisiones, y estén pendientes de una entrevista igual de interesante la próxima semana. Gran abrazo, hasta luego. Bye Gracias. bye.